Hola, mi nombre es María Josefina Graciani, soy la profesora de la Cátedra de Obligaciones 3 del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Ilustre Universidad Santa María, y hoy nos corresponde dar inicio a un ciclo de videos relacionados con los modos de extinguir las obligaciones, y el tema número de hoy es el pago. El pago como manera de extinguir las obligaciones. Vamos a definir qué es el pago, cuáles son los elementos esenciales para el pago, cómo se pagan las obligaciones de dar, hacer y no hacer, las condiciones exigidas, los efectos que produce el pago, que son tres: los efectos ordinarios, que es el pago total, el pago parcial y la imputación del pago; los efectos extraordinarios del pago, que son el pago con subrogación y el pago sin subrogación; y los efectos accidentales del pago, que es la oferta real de pago y el subsiguiente depósito. Entonces vamos a definir qué son los modos de extinguir las obligaciones, y son los diferentes hechos o negocios en virtud de los cuales tales obligaciones dejan de existir, desaparecen de la vida jurídica, poniendo fin a una relación obligatoria ya constituida. Y la forma natural por excelencia es el pago. Además del pago, podemos señalar, que lo vamos a dar en otros videos, existen otras figuras que distinguen las obligaciones, como la novación, la compensación, la caducidad, la prescripción, entre otras. En esta oportunidad vamos a hablar única y exclusivamente del pago. Y los modos de extinguir las obligaciones se inicia de conformidad con el artículo 1282 del Código Civil, que establece que las obligaciones se extinguen por los medios a que hace referencia esta ley, este código, y la demás que establezca la ley. Entonces, ¿qué es el pago? El pago puede ser definido como el cumplimiento espontáneo de la prestación por parte del deudor en beneficio de un tercero o del acreedor. Y siendo el cumplimiento voluntario el cumplimiento por antonomasia, pues generalmente se alude al cumplimiento cuando nos referimos a la realización voluntaria de la prestación. ¿Cuáles son los elementos esenciales del pago? Es una obligación válidamente preexistente, la intención de extinguir la obligación o intención de pagar, los sujetos del pago, el objeto del pago, el tiempo del pago y el lugar del pago. Y en relación a la obligación preexistente, debemos señalar que el pago es el cumplimiento de una obligación válida y existente para el momento en el que se solicita ese pago, a diferencia de una obligación natural donde tú no puedes, se debe, pero no le puedes exigir el cumplimiento del pago a esa persona, porque ya esa acción ya prescribió. El tiempo para ejercicio de la misma ya prescribió. Se convierte en una obligación natural, no puedes pedir jurisdiccionalmente no puedes exigir su pago. La obligación entonces tiene que estar vigente y debe ser válida. Entonces, en relación a los sujetos del pago, encontramos que existen el solvens y el accipient. El solvent es la persona que efectúa el pago y por lo general es el deudor, pero también puede existir otras personas como un tercero interesado y un tercero no interesado. En relación a los terceros no interesados encontramos dos tipos de terceros. Los terceros que actúan en nombre y descargo del deudor, que generalmente es el mandatario o el gestor, y los terceros que actúan en nombre propio. Y la persona del accipient es la persona que recibe el pago, que generalmente es el acreedor, pero también puede existir otra persona. Igualmente existe, de conformidad con el artículo 1286 del Código Civil, el pago efectuado a un tercero no autorizado. En el artículo 1287, el pago efectuado al acreedor putativo aparente, y el pago efectuado a un incapaz de obrar, de conformidad con el artículo 1288. ¿Cuál es el objeto del pago? Otro de los elementos esenciales del pago. El objeto, podemos definirla como la prestación, la conducta que debe realizar el deudor en beneficio del acreedor, y el pago en las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer es la siguiente. En las obligaciones de dar es la obligación de transmitir la propiedad u otro derecho real que se tenga sobre el bien. Y las reglas están establecidas, las reglas cómo se desarrolla ese pago en las obligaciones de dar están establecidas en el artículo 1285 del Código Civil. En las obligaciones de hacer se paga realizando la conducta que se hubiere comprometido en frente del acreedor, de conformidad con el artículo 1284 y 1266. Si me comprometí a pintar un carro, así pago mi obligación de hacer, pintando el carro, reparando las rejas, entre otras.
Y las obligaciones de no hacer, el deudor las paga absteniéndose de efectuar la actividad o conducta que le está prohibida. Las obligaciones de no hacer es una obligación negativa, que efectivamente, ¿cómo pago esa obligación? Lo que contraje. Si contraes una obligación de no pasar la cerca, no debo pasar la cerca. De esa manera cumplo esa obligación. De conformidad con el artículo 1293, encontramos el pago cuando las cosas es un cuerpo cierto o es un cuerpo genérico. Y cuando la obligación es el pago de una suma pecuniaria, de un dinero, cabe recordar que si el pago de la deuda es de dinero, en lugar del no pago existe la mora. La persona incurre en mora. Este sujeto debe pagar una corrección monetaria o una indexación, además de los intereses legales. En este caso hay que solicitar esa indexación. En relación a los efectos ordinarios, encontramos el pago total y el pago parcial y la imputación del pago. En el pago total se extingue por completo la obligación. Y por supuesto, en el pago parcial se extingue la deuda solo por la parte correspondiente, o sea, la parte que se pagó. En la imputación del pago, establecido en el artículo 1302 y 1304, al 1304, el pago, cuando existen varias obligaciones homogéneas, parecidas a la misma naturaleza, se tiene que establecer a cuál de esas obligaciones se atribuye ese pago. Los requisitos para la imputación del pago son los siguientes. La existencia de una o más obligaciones entre el deudor y un solo acreedor. Número 2, que se trate de obligaciones homogéneas o similares de la misma naturaleza, tal y como lo establece el artículo 1302 del Código Civil. De lo contrario, no procede la figura. El requisito principal para que funcione la llamada imputación del pago es que existan varias relaciones, varias obligaciones. Una obligación, otra obligación y otra obligación de la misma naturaleza. Entonces, cuando hago ese pago, debo señalar a cuál obligación estoy realizando ese pago. ¿Cuáles son las reglas establecidas para la imputación del pago? Las normas están establecidas en el artículo 1302 del Código Civil, relativas a las normas que aluden en primer lugar al pago voluntario realizado por el deudor. El artículo 1303 se refiere a la prioridad de imputar ese pago a los intereses, no al capital. Y luego a la voluntad del acreedor establecida en el artículo 1304 del Código Civil. Y finalmente a una orden dispuesta por la ley de manera subsidiaria establecida en el artículo 1305. Los efectos extraordinarios están referidos a la subrogación y debemos entender por subrogación la sustitución de una relación de derecho de una cosa en lugar de la otra. En este caso hablamos de subrogación real o la sustitución de una persona por otra, que es la subrogación personal. Igualmente encontramos una clasificación de la subrogación en convencional y la subrogación legal. La subrogación convencional, para que proceda, debe establecerse según lo que contempla el artículo 1299 en su ordenal número 1. Y la subrogación convencional, ese era el caso por voluntad del acreedor, y la subrogación convencional por voluntad del acreedor debe darse de conformidad con los artículos 1299 en su segundo numeral, por supuesto, del Código Civil. La subrogación legal, por su parte, está prevista en el artículo 1300 del Código Civil. Distingue varias situaciones, se distingue aquellos casos en los que el solven está obligado al pago de la deuda. Ordinales 2 y ordinal 3 del artículo 1300, y en los casos en los cuales no está obligado al pago de la deuda, está referida al ordinal 1 y 4. Igualmente encontramos la subrogación parcial, que ocurre cuando el subrogado, la persona subrogada, que es el deudor o el acreedor, no paga, el deudor en este caso, no paga la totalidad de la deuda al acreedor. Eso está establecido en el artículo 1301 del Código Civil. ¿Cuáles son los efectos de la subrogación? En términos generales, el subrogado que no ha pagado se sustituye
al acreedor satisfaciendo la deuda y requiere o adquiere los derechos y acciones del antiguo acreedor con sus correspondientes accesorios o garantías. En tercer lugar, encontramos los efectos accidentales del pago, y es la oferta real de pago y el subsiguiente depósito. Esto opera cuando el acreedor se niega a recibir el pago. En este sentido, está establecida esta figura en los artículos 1306 a 1313 del Código Civil y en los artículos 819 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Surge cuando el acreedor se niega, como dijimos anteriormente, injustificadamente a recibir el pago. Procede en pago de obligaciones pecuniarias cuando es un cuerpo determinado y cuando estamos obligados a pagar o a transmitir la propiedad del inmueble que por su naturaleza o por destinación. Y solo se aplica en el ámbito de las obligaciones de dar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de la oferta? El único fin para el cual fue conseguida esta figura es el de liberar precisamente al deudor de la obligación. Este se niega a recibir el pago injustificadamente, le hago una oferta real y subsiguiente depósito y me libero de esa obligación. Para que esta figura tenga su validez de conformidad con el artículo 1307 del Código Civil, se establecen varias circunstancias. Una de ellas es que se haga el acreedor que sea capaz de exigir o aquel que tenga facultad de recibir por él. O sea, que hay que hacerle ese ofrecimiento, esa oferta a la persona que está autorizada o que sea capaz de recibir ese pago. Que se haga por una persona capaz de pagar, que comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y una cantidad para los gastos ilíquidos con la reserva por cualquier suplemento. Número 4, que el plazo esté vencido si se ha estipulado en favor del acreedor, que se haya cumplido la condición por la cual se ha contraído la deuda. Sexto, que el ofrecimiento se haga en el lugar convenido para el pago y cuando no haya convención para efectuar ese pago, respecto al lugar del pago, que se haga la persona del acreedor o en su domicilio o en el escogido para la ejecución del contrato. Y por último, que el ofrecimiento se haga a través de un juez. Hay que acudir a los órganos jurisdiccionales para que sea el juez el que ponga a disposición de la persona el bien debido. Igualmente agrega el artículo 1308 del Código Civil que es necesario para que se perfeccione la oferta de pago y el subsiguiente depósito. Número 1, que lo haya precedido un requerimiento hecho al acreedor, que contenga la indicación de la hora, la fecha y el lugar en que la cosa ofrecida se depositará, que el deudor se haya desprendido de la posesión de la cosa ofrecida, consignándola con los intereses corridos hasta el día del depósito en el lugar indicado por la ley para recibir tales depósitos. Número 3, que se levante un acta por el tribunal en la cual se indique la especie de las cosas ofrecidas, la no aceptación por parte del acreedor o su no comparecencia y, en fin, el depósito. Y por último, que cuando el acreedor no haya comparecido, se lo notifique el acto de depósito con la intención de intimarlo y de que acuda a los órganos sociales a ventilar ese procedimiento. Bueno, hasta aquí, amigos, alumnos, le hacen por plenitud los artículos mencionados.